La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a nuestro último domingo de este año eclesiástico, donde estamos cerrando con este mensaje de Cristo Rey. El próximo domingo empezaremos con el tiempo del Adviento. Les doy la bienvenida a ustedes, los seguidores de Academia Cristo, igualmente a nuestros hermanos de la Iglesia Luterana Cristo y todos nuestros hermanos en Latinoamérica que se unen para estar juntos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Los invito para que se pongan de pie y en esta oportunidad tendremos el Evangelio según San Mateo, el capítulo 27, los versículos del 27 al 31. Así nos enseña la palabra de Dios. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Estimados hermanos en Cristo Jesús, este último domingo de los últimos tiempos, este último domingo de nuestro año eclesiástico, nos reúne con el tema Rey de Reyes, eres tú nuestro Señor. Las Escrituras nos presentan muchas historias que tienen que ver con destrucción de reyes y reinos. Cuando habían guerras, podemos ver siempre la intención de capturar al rey porque sabían que así podían dominar a su reino. La captura del rey era una victoria que estaba 100% asegurada. Por eso viene a mi mente la enseñanza de Primera de Jueces. Allí, después de la muerte de Josué, era necesario seguir con la conquista de la tierra prometida. Recordemos que esta tierra pertenecía a pueblos que estaban establecidos allí, tenían sus reinos, sus reyes, y realmente eran naciones sólidas. Pero también podemos ver que tenían su sistema de adoración pagana que ofendía a nuestro Dios. Cuando estamos revisando Jueces capítulo 1, aprendemos que nos habla de que estaban en aquella región los cananeos y fereceos. No podemos olvidar que los cananeos vienen de la descendencia de Canaán. Y recuerden, de Cam, y Cam era hijo de Noé. Pero si leemos Génesis, el capítulo 10, versículos del 15 al 18, aprendemos que los cananeos se expandieron en otros pueblos, en otros reyes o reinados, como son los eteos, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araceos, los cineos, los arbadeos, los semareos y los amateos. Pero cuando estamos hablando del otro pueblo, los fereceos, estos no eran descendientes de Canaán. Ellos venían de Anatolia, que es la península de Asia Menor. Entendiendo que estos reinos que existieron cuando estábamos estudiando el primer capítulo del libro de Jueces, nos damos cuenta cómo Simeón y Judá
siguieron en la conquista de estos pueblos, porque tenían que terminar de conquistar la tierra prometida. Y es acá donde conocemos de esta porción que nos enseña Primera de Jueces, el capítulo 1, los versículos del 4 al 7, y veamos cómo estamos viendo que es cierto, cuando se captura al rey, muere su reino. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, así nos dice la palabra de Dios. E hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adonibesec en Besec y pelearon contra él. Y derrotaron al cananeo y al fereceo, mas Adonibesec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibesec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice. Y así me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y murió este rey, también murió su nación. Cuando estamos hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, realmente en el Antiguo Testamento este pueblo existió. En la historia del mundo este pueblo existió. Nosotros podemos tomar un mapa de aquella época y señalar dónde estaba el pueblo de Israel. Por el estudio del Antiguo Testamento sabemos que Dios siempre era su guía y permitió de que Israel, en un momento de su vida, de su pueblo, pudieran ellos tener un rey terrenal. Y es así como podemos saber del infiel Saúl, como el salmista David o el hombre más sabio de este mundo como Salomón fueron reyes de Israel. Pero la Biblia nos enseña cómo después de la muerte de Salomón, el pueblo de Israel se dividió en dos, en las tribus del norte y las tribus del sur. Y empezaron a gobernar reyes tras reyes. Algunos fueron fieles, pero la mayoría de ellos infieles. ¿Cuál era el propósito de ungir un rey? Y cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que ellos estaban llamados a cuidar a su pueblo y a protegerlo. Pero la mayoría de estos reyes, como ya se los mencioné, no fueron fieles con su papel. Y al contrario, lo que hicieron fue expandir o esparcir las ovejas de Dios. Y es aquí donde podemos entender un poco el contexto en el cual estaba el profeta Ezequiel, que es una de las lecturas para este día. Cómo Ezequiel empezó su ministerio unos 7 años antes de la caída del pueblo de Israel, o hablando de Jerusalén, en manos de Babilonia, puesto que Nabucodonosor ya tomó cautivo a Joaquín y llevó a este rey de Judá y a toda la flor innata de Jerusalén cautiva a Babilonia. Y allí, dentro de estas personas que estaban cautivas, iba el profeta Ezequiel. Por eso, la captura de Joaquín es con la cual Ezequiel nos referencia en su capítulo 1, el versículo 2. Y por esto, en el año del 597 antes de Cristo, podemos ver que ya el pueblo de Israel empezó a dejar de existir en el mapa. Pero no podemos olvidar por qué fue el resultado tan terrible para el pueblo de Israel. Sencillamente porque ellos no cumplieron la voluntad de Dios. Ellos no fueron fieles al mandato de Dios. Ellos fueron guiados por reyes perversos que los llevaron en lugar contrario al Dios creador y salvador. Pero
detrás de todo este fracaso del pueblo de Israel como nación, junto con sus reyes, pues detrás de esto está Satanás. Y este usó al enemigo del hombre, la muerte. Recordemos que la Biblia nos habla de la muerte en tres sentidos. Muerte espiritual cuando se es incrédulo. Muerte eterna, que es estar después de la muerte física en el lugar de tormentos, que es el infierno. Y hablando del tercer sentido de la muerte, la separación del cuerpo y del alma, que no es otra cosa más que la muerte física. Por esto, entendemos lo que estamos viendo, cómo el diablo usó la muerte para poder destruir el reino o el pueblo de Israel. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué podemos ver con este pueblo de Dios? Cómo se fue extinguiendo poco a poco por su idolatría, que lo llevó a adorar y confiar en otros dioses. Y llegó tanto al grado que hubieron reyes que sacrificaron a sus hijos, los pasaron como el fuego. Y estamos hablando de este infiel rey, Acaz. Nos cuenta Segunda de Reyes, capítulo 16, el versículo 3, y anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Pecados como estos llevó a que rechazaran a Dios. Y es así como consecuencia de su pecado, ellos dejaron de ser una nación visible. Pero Dios, cuando dijo a Abraham que de él vendría una gran nación, tal como lo podemos leer en el capítulo 12 de Génesis, Dios no solamente estaba hablando de un pueblo visible, sino que estaba mirando más allá de unos límites, más allá de unas fronteras, más allá de poder señalar a su pueblo en un mapa. Él estaba hablando de un pueblo espiritual, un pueblo verdadero, un pueblo donde podemos encontrar el resultado de la enseñanza de Mateo, capítulo 16, versículo 18, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso nos lleva a entender muy bien que esa promesa que Dios le dio a Abraham de una gran nación estaba hablando de un pueblo espiritual. Y ese pueblo siempre ha existido. Ese pueblo aún existe. Aunque el Israel físico existió, este pueblo de Dios existió. Hoy en día no podemos decir que existe, pues actualmente podemos señalar un lugar que se llama Israel, pero es un pueblo totalmente diferente al cual Dios llamó. Y es por esto que muchos creyeron, como pueden creer hoy equivocadamente, que pertenecen al pueblo de Israel, pero sin pertenecer a Dios. Es por eso que encontramos en ese listado a Caín, a Esaú, también a Saúl y reyes como Acaz. Y esto es un ejemplo de incrédulos que pertenecieron dentro del pueblo de Dios sin pertenecer a Dios. Pero esto nos recuerda cuál era nuestro estado espiritual, suyo y mío. Nos dice muy bien lo que la referencia a la lectura de 1 Corintios capítulo 15, el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre. Después de que Adán y Eva pecaron, podemos ver el capítulo 5 de Génesis y nos dice cómo desde ese momento toda la generación humana, donde estamos incluidos usted y yo, fuimos concebidos a semejanza de Adán. Esto quiere decir muertos espiritualmente. Desde el momento de nuestra concepción y siendo creados, criaturas de Dios, pues espiritualmente vinimos o llegamos a este mundo siendo enemigos de Dios y de su pueblo. Pertenecíamos a un reino,
al reino de Satanás. Y por esto nos degustábamos en la incredulidad, y la respuesta a la incredulidad era vivir practicando el pecado, era vivir constantemente estando en contra de la voluntad de Dios. Nuestra carne por naturaleza es desobediente. Nuestra carne tiende siempre a querer sacarnos de pertenecer al pueblo de Dios. Y nuestra carne hace que muchas veces olvidamos por qué usted y yo somos creyentes y pertenecemos a un reino. Es por esto que usted y yo merecemos ser castigados en el infierno eterno, porque olvidamos lo que nos enseña Marcos capítulo 12, los versículos del 29 al 30. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel. Está hablando a su pueblo. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y la pregunta es: ¿cumplimos este mandamiento? Hay una sola respuesta: no lo cumplimos. Y por esto merecemos nosotros la muerte eterna. Por esto, por no cumplir la voluntad de Dios, por nuestra falta de perfección, nosotros moriremos, porque la paga del pecado es la muerte. Pero nuestro Dios, a uno de estos reyes del pueblo de Israel, le dijo: y será firmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto lo leemos en 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. El rey David escuchó estas palabras de parte del profeta Natán, y concentrémonos en la última parte: será tu trono estable eternamente. En la primera lectura para este día, Ezequiel nos está mostrando de quién se está hablando aquí. Nos dice en el capítulo 34, versículo 23: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. ¿De quién está hablando aquí el profeta Ezequiel? Pues él continúa explicándonos un poco más sobre por qué este reino de David iba a ser eternamente. Y continúa que este pastor en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estarán su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán aceptadas sobre los montes de Israel. ¿De quién está hablando? Pues siglos después podemos ver cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, haciendo referencia a Ezequiel, en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, el versículo 11 nos dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Es importante que entendamos que este rey verdadero, el único rey verdadero de este mundo, Jesucristo, es bueno, porque como pastor no esparció las ovejas, al contrario, las trajo al verdadero redil, al pueblo de Dios. Y esto lo hizo él siendo bueno. Cuando hablamos de que es bueno, es porque en él no hay pecado, porque él cumplió perfectamente todas las exigencias del Padre. Él se amó perfectamente al Padre y lo hizo en lugar suyo, en lugar mío. Él sí cumplió perfectamente el primer mandamiento, y es por esto que usted y yo hoy tenemos ese pase para pertenecer al pueblo de Dios. Es por nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Pero el Evangelio para el día de hoy nos pone en una escena muy interesante, porque como empezamos en la introducción del sermón, cuando muere un rey, muere su reino. Y nos está poniendo este Evangelio, que Jesús estaba al lado de los soldados que lo llevaron frente al pretorio y estaba alrededor de Jesús una compañía, le desnudaron. Le echaron encima un manto escarlata, le pusieron una corona de espinas y una caña en su mano derecha, y ellos se hincaban delante de él diciéndole en forma burlesca: salve, rey de los judíos. Dice la Biblia que le escupieron, que tomaron la caña y le golpearon en la cabeza, y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Murió este rey, pero él murió por amor a usted, por amor a mí. Pero la muerte de este rey no destruyó el reino de Dios, no destruyó al pueblo de Dios. La muerte de este rey tuvo un efecto contrario. Recuerde, ¿qué usó el diablo para destruir al pueblo visible de Dios? La muerte. ¿Qué estamos leyendo? ¿Cómo este buen pastor perfecto murió, fue humillado y su sacrificio muestra muy bien lo que nos dice la lectura de Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Cómo así que Jesús es primicia? Porque Él resucitó, y al resucitar destruyó al diablo, destruyó la muerte. ¿Y saben qué fue la pérdida del diablo? La pérdida del maligno fue tu alma y mi alma. Fue el alma de todos los creyentes en Cristo Jesús, porque el diablo ni la muerte tiene poder sobre nosotros, puesto que hoy podemos unirnos con el salmista y decir: Rey grande sobre toda la tierra eres tú. Hoy podemos confesar que el Rey de Reyes es Cristo Jesús, quien ganó al enemigo nuestras almas, quien por amor a usted y a mí fue bueno, fue perfecto, y con su sacrificio no fue destruido. Al contrario, con su sacrificio vemos cómo Él hizo de que este reino exista para siempre. Prueba de esto es que hoy existe la iglesia. Prueba de esto es que hoy podemos decir que este Rey de Reyes es quien guía la iglesia, guía nuestras vidas, como lo leemos en el Salmo 19, los versículos del 7 al 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Usted y yo amamos por la obra del Espíritu Santo la ley de Jehová, es decir, su palabra. Porque es la palabra por la cual este rey gobierna nuestras vidas, y es esta palabra la que hace expandir este reino, y ese es poder de esta palabra que usa el Espíritu Santo a la misma palabra para que el reino de Dios siga existiendo. Siempre van a haber cristianos, y siempre donde hay un cristiano está el Rey de Reyes detrás de él. Por esto, gocémonos al terminar este año eclesiástico confesando nuestra fe, que somos parte del pueblo de Dios, que somos este Israel espiritual, donde nuestro Rey, único Rey, es Cristo Jesús, hoy y para siempre. Amén. El Señor les bendiga.